Ok, vamos a hablar de lo que es la reforma de Alfredo González Flores. Primeramente, para hablar de la reforma de Alfredo González Flores, necesitamos conocer quién era Alfredo González Flores. Ok, Alfredo González Flores nace en Heredia el 15 de junio de 1877. Ok, falleció un 28 de diciembre de 1962. Fue abogado y político costarricense y se convirtió en el presidente número 20 de Costa Rica. Él asume la presidencia en 1914, con tan solo 37 años de edad. Llega a ser presidente de Costa Rica sin él buscar serlo. Él no fue candidato a la presidencia. Ok, estuvo en el cargo de presidente de Costa Rica desde el 8 de mayo de 1914 hasta el 27 de enero de 1917. ¿Cómo llega él a ser presidente de Costa Rica si ni siquiera era candidato a la presidencia? Fue elegido por el Congreso de la República como primer designado para la presidencia, ya que en las elecciones presidenciales que se realizaron en diciembre de 1913, los dos candidatos, Máximo Fernández Alvarado y Carlos Durán Cartín, que son los candidatos que obtienen mayor cantidad de votos en esas elecciones, renuncian. Al ellos renunciar, el Congreso elige o nombra 3 designados para la presidencia y el primer designado, siendo Alfredo González Flores, es el que toma el poder y se convierte en presidente de Costa Rica para el periodo de 1914 a 1917. Ok, entonces González Flores obtiene el poder como un resultado de un compromiso político de dudosa constitucionalidad. Eso forjado por 2 de las fracciones que habían participado en las elecciones presidenciales de 1913. Estando Alfredo González Flores como presidente de Costa Rica, lo sorprende primeramente el inicio de la Primera Guerra Mundial, de que se ve afectado entonces por la caída de las exportaciones de café a Europa. Al existir esa caída de exportaciones de café a Europa, se provoca una gran disminución de ingresos para el gobierno. Entonces el gobierno se ve afectado por una crisis económica, situación entonces por la que se ve afectado durante todo el periodo en el que estuvo como presidente de Costa Rica. Dicha crisis es consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Ok, al verse entonces Alfredo González Flores en medio de dicha crisis, es que él comienza a plantear una reforma tributaria, creando lo que es el impuesto sobre la renta. La política económica que Flores planteaba lo que pretendía era introducir importantes reformas bancarias y las quería introducir de una forma impositiva. Lo que causaba era un antagonismo de lo que era la oligarquía cafetalera y de los intereses extranjeros en Costa Rica. Pero no todo lo que realizó Alfredo González Flores como presidente de Costa Rica era malo, ya que inauguró importantes obras, fundó la Escuela Normal de Heredia, lugar en donde se formaron gran cantidad de educadores. Además,
abre el primer banco estatal del país. En aquel entonces era llamado el Banco Internacional de Costa Rica. Hoy día es conocido como el Banco Nacional. Durante su periodo en el gobierno da inicio a las juntas de crédito agrícola, logrando así lo que es el resurgimiento de la situación económica, comercial e industrial. También ordena la construcción del Hospital Sanatorio Durán, que era destinado para los enfermos de tuberculosis, teniendo dicho hospital los mayores avances en dicha época. También durante el gobierno de Alfredo González Flores se establecen los almacenes generales de depósito, que eran las instituciones de crédito encargadas de la conservación y custodia de frutos, productos y diferentes mercancías, ya sea de procedencia nacional o internacional. A su vez, establece el sistema de tributación directa, esto con el propósito de lograr un pago justo y progresivo de los impuestos. Recordemos que ese sistema de tributación directa aún existe en el país, con distintas modificaciones, pero se ha mantenido hasta la fecha. Tenemos entonces que tener claro que la Primera Guerra Mundial se da como consecuencia de lo que fue la interrupción de los canales normales del comercio internacional. Y en el caso específico de Costa Rica, la estructura del comercio exterior era muy simple. La economía que mantenía Costa Rica era una economía agroexportadora, en donde enviaba principalmente café y banano a mercados como lo eran Europa y Estados Unidos. A su vez, también importaba de dichos países productos manufacturados. En ese momento entonces el gobierno de Costa Rica obtenía sus ingresos de lo que eran las tarifas sobre las importaciones y también del producto de las ventas de la Fábrica Nacional de Licores. Al darse la interrupción de los canales del comercio internacional, genera como consecuencia inmediata la disminución en todas las importaciones. Es por tanto entonces que se genera una crisis económica y fiscal inevitable, que se prolongó desde 1914 hasta 1918. Todo el periodo en el que Alfredo González Flores estuvo como presidente de Costa Rica, existió la crisis económica. Los efectos que generó dicha crisis sobre la economía del país fueron drásticos e inmediatos. Generaron pánico en todas las actividades y sectores económicos, ya que se dieron gran cantidad de remates de empresas y otras empresas tuvieron que darse a la quiebra. Se presentó una desvalorización de la moneda y también lo que era el abastecimiento de la población y todo el consumo era más difícil, ya que se dio una escasez en los productos. Todo eso llevó a que se presentaran gran cantidad de huelgas, eso debido al descontento que tenían las clases trabajadoras. Y por parte de las clases más pobres, ya existían o se presentaban situaciones de hambre. Al darse esa disminución de ingresos para el gobierno de Costa Rica, entonces al gobierno se le imposibilitaba poder cumplir con las obligaciones financieras, incurriendo en reiteradas ocasiones en donde los empleados públicos no podían o no percibían sus salarios, ya sea por meses o incluso solamente recibían una parte de sus salarios. Todas esas situaciones entonces que se comienzan a presentarse y surge una impopularidad hacia el presidente Alfredo González Flores.
Entonces en la administración de González Flores se da una controversia también con el asunto de las concesiones petroleras a intereses extranjeros. Ahí se dejó en claro las pocas bases políticas que tenía Alfredo González para estar al frente como presidente de Costa Rica. Con esta situación de las concesiones petroleras, existían intereses por parte de Estados Unidos e Inglaterra por la posibilidad de que existiera petróleo en Costa Rica. En el gobierno de González, él impulsa una reforma fiscal que fue rechazada por muchos sectores económicos y políticos. Dicha reforma fue aprobada en diciembre de 1916. Entre las prioridades que tenía Alfredo González era la creación de un banco estatal. El propósito que tenía era que el banco cumpliera con la función de liberar del gobierno de Costa Rica el control financiero que existía sobre el gobierno por parte de los bancos privados. A su vez, entonces, proponía canalizar el capital del banco hacia la diversificación agrícola. En octubre de 1914, el Congreso de Costa Rica había autorizado la creación del Banco Internacional y con su fundación se estableció un cambio radical en la ideología económica del Estado costarricense, dando así un paso muy importante en lo que fue la intervención del gobierno en la economía. Pero contradecía así la filosofía de la oligarquía cafetalera. Para González era importante la creación del banco y necesaria. Esto para combatir los altos tipos de intereses, las dificultades de obtención de créditos en diferentes áreas de producción, especialmente lo que eran empresas pequeñas, y así también poder estabilizar el tipo de cambio para la moneda costarricense. Al darse la fundación del banco, también se crearon lo que fueron las juntas rurales de crédito, que consistían en canalizar créditos a pequeñas empresas agrícolas, estimulando entonces así lo que era la diversificación de la producción agraria. Y también a la vez liberar al país de la dependencia de los productos tradicionales, que en ese caso eran el banano y el café. Dichas juntas eran administradas entonces por el Banco Internacional. González Flores, con la creación del banco, lo que estaba era desafiando el monopolio que existía sobre el crédito en Costa Rica, que disfrutaban el sector cafetalero y los intereses extranjeros únicamente. Ahí entonces ocasiona una mayor controversia en el gobierno y lo que ocasiona esa controversia es el establecer los impuestos territoriales y el impuesto sobre la renta, que fueron aprobados en diciembre de 1916. Aunque desde el 8 de septiembre de 1915 él envía al Congreso la propuesta de los impuestos sobre la renta y sobre la propiedad. Esto porque González estaba convencido de la injusticia de un sistema tributario basado en los impuestos indirectos, principalmente sobre las importaciones, de que caían pesadamente sobre las espaldas de los pobres. Él creía necesario forzar al rico y al inversionista extranjero a pagar más, en un porcentaje proporcional a sus ingresos. Entonces, con aprobación de dichos impuestos y la determinación que tenía en ese momento el presidente de implementar los impuestos lo antes posible, es que causa una fuerte reacción por parte del sector cafetalero,
que por sí solo estaba siendo muy afectado por lo que era el cierre de mercados de café en Europa. Entonces González tenía pensado que la necesidad de crear nuevas fuentes de ingresos para el fisco, que fue totalmente empobrecido por la crisis económica que sufría el país. Todos esos aspectos entonces son los que llevan a que el 27 de enero de 1917 el ministro de Guerra, Federico Tinoco, diera un golpe de estado al gobierno de Alfredo González Flores, obligando a González Flores a irse al exilio. En sí, entonces, lo que era la reforma de González Flores era la implementación de nuevos impuestos tributarios a la propiedad, o sobre la propiedad y sobre la renta, que eso fue lo que a la población costarricense no le agradó, y el descontento político que llevan entonces a que se diera el golpe de estado.